Cuerpos están apareciendo sin chalecos, o sea que es evidente que no hubo tiempo de avisar de una emergencia, ¿no? Bueno, vamos a seguir contándoles qué pasa con eso, pero también la información internacional pasa por la caída de rayos en Brasil, que ayer dejó a 4 personas sin vidas, entre ellas todos integrantes de la misma familia, entre ellos una mujer que estaba embarazada de 5 meses. Y estas son las imágenes, ¿no, Mati?, que se registraron ayer después de esta terrible tormenta que ocurrió allí en San Pablo. Exactamente, en Playa Grande, en el litoral justamente de San Pablo, otra vez la actividad eléctrica, otra vez playas cubiertas de manera masiva por la gente y la actividad eléctrica que vuelve a sorprender y lamentablemente dejar este saldo de 4 víctimas fatales a causa justamente de la caída de un rayo. A ver, no es que las playas sean un elemento fundamental para la caída de los rayos. Las situaciones o el estar al aire libre, a la intemperie, es lo que más justamente registra peligro en cuanto a la actividad eléctrica. Entonces, las playas que están al aire libre, pero también puede ser en un campo. Por eso digo, no es solamente un tema de playa. Claro, lo que pasa es que en la playa se unen dos cosas. Claro, se unen dos cosas justamente en la playa. Una es el descampado y otra la cantidad masiva de gente que justamente las tiene. Entonces tenés un lugar en la cual se produce caída de rayos normalmente, lleno de gente. Entonces, de a poco se está educando con esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Está el caso, de ejemplo, de aquí en la Argentina, en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. Ya han debutado las banderas, la bandera negra que indica actividad eléctrica, que nos indica a todos nosotros, de la misma manera que sabemos cómo está el estado del mar, y tenemos que tener la precaución respecto al estado del mar. Una buena medida, ¿no, Mati? Claro, es una excelente medida. Ahora, tenemos que aprender a cumplirla, ¿está bien? Sin desesperación y sin miedo, pero tenemos que saber, acá está, ¿ven? Esto debutó ayer en Villa Gesell, también en Mar del Plata, también antes de ayer en Mar del Plata. ¿Por qué? Porque los últimos días también fueron de tormentas eléctricas en la costa atlántica. Tormentas eléctricas, ¿sabes? Yo voy a veranear. Ahora, Mati, ¿qué pasa? Ahora son más intensas, pero antes no se moría gente en la playa por los rayos. A veces sí, a veces no. Lo que pasa es que acá está un poco más conocido el tema. Pero vos fíjate, leías recién un informe de la gran cantidad de descargas eléctricas que tiene justamente Brasil y la cantidad de muertos que tiene. Acá en Argentina, lamentablemente, no se cuentan los muertos por actividad eléctrica. En Brasil y en Estados Unidos sí. Entonces, ahora quizás que empiezan a pasar estas cosas y nos vamos dando cuenta que sucedieron justamente por eso, bueno, le vamos prestando más atención. ¿Pero por qué decía este ejemplo? Porque en Brasil mueren muchas personas por año por actividad eléctrica. No están muriendo más ahora que en otros años. Claro. Está parejo. Lo que pasa es que, insisto, es un fenómeno muy complicado en referencia a cuando estamos en la temporada de verano de combatir, porque tenés mucha cantidad de gente. Vamos a hablar de esto, Mati, con el ministro de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires, el ingeniero Hugo Bilbao, que es el gestor de estas banderas y este aviso que ahora se le da a la gente allí en la playa. Ingeniero Bilbao, buen día. Un gusto, ¿cómo les va? Buen día. Bien, ¿cómo surgió esta idea? A partir, obviamente, de la tragedia que se vivió, pero era una idea que ustedes ya tenían previamente, apareció en ese momento. Bueno, el gobernador de la provincia de Scioli siempre me ha pedido que investigase este tema. Lo primero que hicimos, obviamente, fue reunirnos con los máximos especialistas que hay en el país, desde la Federación de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros, distintos especialistas de universidades, gente del CONICET, gente del Ministerio de Defensa de la Nación, que en función de lo que deben cuidar, obviamente son especialistas en este tema, y nos dijeron lo que decía precisamente un colaborador suyo en este momento: en espacios abiertos la única forma de cuidar la gente es la evacuación, no existe otra forma, sería imposible la densidad de pararrayos que habría que poner, y además traeríamos al continente rayos que naturalmente pueden caer en el agua, con las implicancias negativas que eso tiene. Así que encontramos un sistema de alerta temprana, de detectar cuando hay una tormenta eléctrica que está llegando a la playa y comunicarlo a los bañistas, a los turistas, a través de una bandera negra, la que estamos viendo ahora en imagen, una bandera negra con vivos blancos que significa un rayo, que estipula la obligatoriedad de la gente de retirarse tanto del agua como de la arena. Hugo, le quiero hacer una pregunta. Matías Bertolotti, meteorólogo acá de TN. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Primero felicitarlos, realmente es una excelente medida. Ahora, ¿cómo lo estiman? ¿Cómo lo predicen? ¿Cómo saben cuándo colocar la bandera justamente ante la aparición de la tormenta? O sea, ¿cómo se dan cuenta que justamente la tormenta se aproxima a un determinado lugar de la playa? Bueno, por una doble vía. En principio tiene que haber un responsable en cada uno de los municipios que va a hacer, se le va a enviar información por doble vía. Por un lado,
los alertas que al respecto estipula el Servicio Meteorológico Nacional, que van a la Dirección Provincial de Defensa Civil, que con sus propios meteorólogos decodifica e informa a esa responsable municipal, que en general es el director de Defensa Civil Municipal. Y usted como meteorólogo sabrá que hay por ahí pequeñas tormentas, digo pequeñas en cuanto a extensión, pero con mucha actividad eléctrica y consecuentemente muy peligrosa. Por eso, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, dotamos a los municipios de una aparatología altamente sofisticada desde el punto de vista tecnológico, que permite determinar esas pequeñas pero peligrosas tormentas, tanto determina la intensidad como la distancia, la velocidad y consecuentemente el tiempo que uno presupone van a tardar a llegar al lugar que está tratando de proteger. Con esa doble información, el director de Defensa Civil informa al responsable del balneario que está en la obligación de izar la bandera negra. Ingeniero, ahora sin duda viene la parte más difícil, que es que la gente haga caso, preste atención y se vaya de la playa. ¿Cómo se implementa esto? ¿A partir de los bañeros o de los dueños de los balnearios que tienen que obligatoriamente evacuar la playa? ¿Es una decisión que queda a cada una de las personas que están en el lugar? Bueno, en estos distintos razonamientos. En principio, izar la bandera negra significa obligación de retirarse del agua y de las playas. Para poder hacer esto, nosotros hemos instruido tanto a los guardavidas como hay un hecho histórico en la provincia de Buenos Aires, que se han recibido en un solo momento 12.000 policías, muchos de los cuales están afectados al operativo Sol, que han sido instruidos en referencia a este tema, con más los jefes de seguridad de los balnearios, personal municipal que también conoce de este tema y que ha sido instruido por parte de nosotros para poder tomar las acciones pertinentes. Y a esto le sumo dos ideas. En principio, se ha izado la bandera negra en Mar del Plata, en Villa Gesell y en Miramar, y me contaban los guardavidas que la totalidad de los turistas dieron la orden y se retiraron. Pero también creo que puede suceder acá un proceso similar al que se vivió con respecto a los cinturones de seguridad. Ustedes se acordarán que cuando se estipuló la obligatoriedad, algunos eran objetores de conciencia y decían, ¿por qué a mí si se refiere nada más que a mi seguridad? Bueno, fue necesario un proceso de enculturización de la gente, después la posibilidad de poner multas, de tal manera que ahora, entre algunos que tienen miedo a tener multas y otros que sabemos de la seguridad, todos usamos los cinturones de seguridad. Gracias a ustedes, que en este momento me están permitiendo hablar de la importancia que tiene retirarse de las playas ante la eventualidad de una tormenta eléctrica, espero que este proceso, que será similar, se produzca en un lapso sustantivamente más corto. Hay que difundirlo y bastante. Ingeniero Hugo Bilbao, ministro de Medio Ambiente de Buenos Aires, gracias por el contacto con TN. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día. Bueno, vamos a hablar con Adrián de los números del INDEC. Y un buen día, el INDEC abrió la cajita de Pandora, ¿no, Adrián? Sí, una economía que el gobierno siempre dijo que venía creciendo a tasas